tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es un tema más de geometría analítica, lo que respecta a la parábola. Muy bien, empezamos. Es importante obviamente la definición de una parábola, la cual es un conjunto de puntos x, y que están en el plano y que son equidistantes a una recta fija llamada directriz y hacia un punto fijo llamado foco. En forma de conjunto lo determinamos como todos los puntos x, y que pertenecen al R2, tal que la distancia del punto a la directriz es igual a la distancia del punto a un foco. Muy bien, gráficamente lo vemos de esta manera, en el cual aquí vamos a señalar obviamente los elementos de la parábola. Primer elemento tenemos acá el eje de la parábola llamado eje focal, eje de simetría o simplemente eje, ¿no? Esto es importante porque obviamente la parábola abraza al eje. En este caso lo está abrazando de esta forma. Luego tenemos una recta que es perpendicular al eje de la parábola, que viene a ser la directriz, ¿ya? No olvidarnos entonces, la directriz y el eje son perpendiculares. Ubicamos acá obviamente el vértice de la parábola, en la cual si yo me voy hacia arribita encuentro un elemento llamado foco, ese punto fijo, foco, ¿ya? Y obviamente no olvidarse que la distancia del vértice al foco es P, y si yo me voy, y la distancia del vértice a la directriz también debe ser P, eso no olvidar, ¿ok? Y justamente acá está un punto en la parábola, hacia el foco, una rayita, hacia la directriz también debe ser la misma, ¿ya? Entonces los elementos que también vamos a englobar acá, por ejemplo, es la cuerda focal. El segmento PQ es llamado cuerda focal. Primero porque une dos puntos de la parábola y pasa obviamente por el foco, ¿ya? Y luego tenemos por acá lo que es la MN, que es llamado lado recto, ¿ok? La cual es perpendicular al eje y que pasa por el foco, no olvidarse. También recuerden que de P a F se le llama radio vector. La distancia de un punto a un foco es llamado radio vector. No se olviden de este parámetro, ¿ok? Y también aparece lo que es la excentricidad, que simplemente es una razón constante entre la distancia que hay del punto al foco y la distancia que hay del punto hacia la recta directriz. Muy bien, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos con las ecuaciones de la parábola. Primera parte es la ecuación de la parábola de vértice en el origen y eje focal el eje Y. Esto quiere decir entonces, en el primer caso, que el eje va a ser la Y, el eje focal o eje de simetría. Esto implica que, y aparte el vértice es el origen, ¿ya? Entonces este se abre hacia arriba porque su parámetro, o sea la P, es mayor que 0, ¿correcto? Por eso se abre hacia arriba. Entonces tenemos lo que es el foco, la parábola abraza el foco también, y hacia atrás tengo la directriz perpendicular al eje, ¿cierto? Y ya está. Lo que vamos a tener en cuenta aquí es que el vértice es el origen. Si yo quiero hallar las coordenadas del foco, recuerden que el foco, como está en el eje Y, tiene la forma 0, Y, pero como la distancia es P unidades, entonces el foco es 0, P. Entonces a la directriz vemos que está cortando al eje Y, pero ojo, del vértice está retrocediendo, entonces tienes que restarle, siempre restarle a la segunda componente, ¿no? Del vértice la segunda componente es el 0, restarle P y eso me sale menos P, o sea, la ecuación de la directriz es Y igual a menos P, ¿ok? El lado recto es 4P. Vamos a la ecuación, llamada ecuación canónica. Como aquí estoy asumiendo de un inicio te indiqué de que el parámetro es mayor que 0, por lo tanto, acá en la ecuación de la parábola va a tener en un miembro la parte cuadrática o el término cuadrático y en otro miembro el término lineal. Hay que recordar que el término lineal te va a indicar el eje de la parábola. En este caso yo estoy asumiendo que el eje es la Y, o sea que Y va a ser lineal, X va a ser cuadrático. O sea, empezaríamos como X al cuadrado igual y se coloca este parámetro. Bueno, 4PY, ¿correcto? Esto de acá sale de aplicar, pues, ¿no?, la distancia del punto al foco y del punto a la directriz. Resolviendo eso me queda esta ecuación. El siguiente caso es cuando ahora la parábola se abre hacia abajo, ¿ya? Si la parábola se abre hacia abajo, obviamente pues los elementos es que el vértice es el origen. Si quiero hallar el foco, ahora el foco está hacia abajo, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero ojo, como está por debajo del vértice hay que restarle, pues, ¿no? O sea, la segunda componente, porque estamos en el eje Y del vértice que es 0, le restas P, es por eso que el foco sería 0, menos P. Si quiero la directriz, recuerda que corta el eje Y en P. El lado recto es 4P. Muy bien, ¿cómo sería la ecuación? Bueno, para este caso la ecuación simplemente va a variar en que voy a colocarle un signo negativo. Acá simplemente dices, el eje es el Y, pero se abre hacia abajo porque es negativo.
Acá ve, el eje es el Y, pero se abre hacia arriba porque acá es positivo, ¿correcto? Ya está. Vamos ahora sí a la parte 2, ecuación de la parábola de vértice en el origen y eje focal el eje X. Vamos por acá. Ahora el eje focal es el eje X. La parábola para este caso se abre hacia la derecha porque el parámetro acá es mayor que 0. Tengo el vértice. Ahora, ¿cómo sería? El vértice es el origen. ¿Cómo sería el foco? El foco se ubica en el eje X, por lo tanto la forma que va a tener es X, 0. Pero tú sabes que del vértice del foco hay P unidades, por lo tanto el foco va a ser P, 0. Muy bien, la directriz va a ser X igual a menos P. El lado recto es 4P. Ahora, ¿cómo sería la parte de la ecuación? Se supone que el eje X es lineal, o sea que Y va a ser cuadrático. Entonces la ecuación sería Y cuadrado igual a 4PX. Ahora, ¿qué pasaría si se abre a la izquierda? Obviamente el foco estaría a la izquierda también y la directriz a la derecha. El vértice, no olvidarse que es el origen. El foco, como está a la izquierda, entonces sería menos P, 0. La directriz sería X igual a P. Muy bien. Y además el lado recto es 4P. ¿Cómo sería la ecuación? Simplemente va a ser Y cuadrado, pero con signo negativo, sería menos 4PX. ¿Ya? De esa forma. Muy bien. Vamos ahora sí al tercer caso, que es la ecuación de la parábola de vértice en H, K. O sea, el vértice ya no va a ser el origen de coordenadas, sino va a ser un punto excepto el origen. Punto cualquiera en el plano. Entonces, para el caso A estoy asumiendo de que el vértice obviamente va a ser H, K, pero estoy asumiendo que el eje es paralelo a la X. Si es paralelo al eje X, bien se abre a la derecha o bien se abre a la izquierda, depende del parámetro. Para este caso, estoy asumiendo de que el parámetro es mayor que 0, por eso es que se abre hacia allá, hacia la derecha. Ahora, recuerda que el vértice es H, K y aguanta. Si quieres hallar el foco, simplemente, y como está que se mueve horizontalmente, quiere decir que vas a coger a la primera componente del vértice, que es H, ¿ya? Pero tienes que sumarle P, entonces quiere decir que el foco es H más P, K. Si quiero la directriz, recuerda que este va a cortar al eje X, pero también vas a cogerle la primera componente y restarle P porque está hacia atrás. Entonces quiere decir que la ecuación sería X igual a H menos P. El lado recto es 4P. La ecuación, ¿cómo sería? Ya pues se supone que el eje es paralelo a la X. X va a ser lineal, Y va a ser cuadrático. Entonces voy a empezar con Y, pero ojo, ahora al X y al Y vas a restarle las coordenadas de ¿quién? Del vértice. O sea, si yo agarro Y, sería Y menos K al cuadrado igual a 4P por X menos H. Ya en el caso que se abra hacia el otro lado, hacia la izquierda, simplemente le colocas el negativo acá adelante y nada más. Vamos ahora sí al caso B. En este caso estoy asumiendo que la parábola se abre hacia arriba, eso por medio del parámetro, que estoy asumiendo que es mayor que 0. El eje focal es paralelo al eje Y. Entonces, el foco arriba, la directriz abajo. ¿Bien? Entonces, si el vértice acá es H, K, como se está moviendo en el eje o paralelo al eje Y, va a tener que variar su segunda componente del vértice. Hacia arriba sumas, o sea, quiere decir que si quieres ver el foco a la segunda componente que es K, le vas a sumar P. Por lo tanto, el foco va a ser H, K más P. Si quieres la directriz, ves que está cortando al eje Y, pero a la segunda componente, acá, le vas a restar P porque está hacia abajo. Y el lado recto es 4P. ¿Ok? Vamos a la ecuación ordinaria. Si acá estoy asumiendo que el eje Y, tú vas a empezar con X. O sea, sería X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. ¿Sí? En el caso que se abra hacia abajo, ya simplemente le colocas el negativo. Muy bien. Vamos ahora sí a la ecuación general de la parábola. Para eso voy a colocar una ecuación de segundo grado, donde va a carecer del término X e Y. ¿Ok? Ahora, pero eso no me va a indicar una parábola. ¿Ok? Para que me indique una parábola hay que colocar algunas restricciones. Por ejemplo, las primeras restricciones son que si yo quiero que la parábola sea paralelo o que coincida con el eje X, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Debe pasar que A es 0. O sea, si A es 0, se eliminó el término cuadrático que está acá y solamente me queda el Y. El Y va a ser cuadrático, el X va a ser lineal. Ahí está. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, quedaría así, ¿no? Y cuadrado más AY más BX más C. Si yo quiero que sea paralelo o que coincida el eje Y, entonces lo que debe ocurrir es que el B debe ser 0. Aquí B debe ser 0 para que me quede esto, ¿no? Solamente hay que darle de una forma elegante, quedaría X cuadrado más AX más BY más C igual a 0. Y ahí tengo la ecuación de la parábola. Muy bien. Ahora sí, para que se pueda entender un poco mejor y puedas aumentar tu nivel,
vamos ahora sí a desarrollar estos ejercicios. A ver, el primer ejercicio dice: la directriz de una parábola es la recta x más 5 igual a 0 y su vértice es el punto 0,3. La ecuación de la parábola es. Veamos. Primero vamos con la ecuación de la directriz. X más 5 igual a 0, que lo puede expresar como x igual a menos 5. El vértice es 0,3. ¿Ok? Ya está. Bueno, vamos graficando. Entonces ubicamos primero x menos 5. O sea, en el eje x ubicas el punto menos 5 y trazas ahí la perpendicular. Esa es la directriz. El vértice es 0,3 porque está en la ordenada. Pero recuerda que el eje es perpendicular a la directriz. Por lo tanto, el eje va a ser de esta forma. El eje es paralelo a la x. Entonces con eso la parábola ya sabe dónde se abre, ¿no? No se puede abrir a la izquierda porque se intersecta con la directriz y eso nunca se puede dar. Por lo tanto, esta se abre hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, ya teniendo el vértice me falta el parámetro, pero tú sabes que del vértice hacia la directriz es el parámetro. Si miro abajo, del origen hacia el menos 5 hay 5 unidades, por lo tanto P vale 5. Ya teniendo eso, reemplazo en la ecuación. ¿Ok? Esta es la ecuación, y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, en donde el k viene a ser, por ejemplo, 3 y el h viene a ser 0. Reemplazamos y aparte también el p vale 5 por 4, 20. Quedaría de esta forma. Solamente que para llegar a las alternativas hay que desarrollar, ¿no? Y acá sería y menos 3 al cuadrado, que sería y cuadrado menos 6x más 9. Menos 6y, perdón, más 9, igual a 20x. Solamente paso a restar y ya tendría la respuesta. Para este ejercicio la clave sería la E. ¿Ok? Siguiente problema. La longitud del radio vector. ¿Qué viene a ser el radio vector? Lo indiqué hace un momento a la hora de señalar los elementos. El radio vector es la distancia que hay del punto hacia un foco. ¿Muy bien? O sea, que hallar el punto y el foco. Justamente acá del punto solamente me están dando la ordenada. O sea, tengo que hallar la abscisa. Y de la ecuación voy a hallar el foco. Si miras la ecuación, es la ecuación general donde y va a ser cuadrático. Se supone que x es lineal, o sea, quiere decir que el eje es paralelo a la x. Pero si yo este 4x lo paso al otro miembro, sería negativo. Entonces, como es negativo, quiere decir, ojo, que el eje es el x, pero por ser negativo se abre hacia la izquierda. ¿Ya? Pero bueno, vamos por acá. Lo que nos piden es el radio vector, que es la distancia del punto al foco. Vamos a tener acá la ecuación, pero también recuerda que tengo un punto en donde la primera componente no la conozco, pero la segunda sí. Y como pertenece a la parábola, tiene que satisfacer la ecuación. O sea, reemplazamos. El y vale 3 y x es simplemente x. O sea, sería 3 al cuadrado más 4x más 2 por 3 menos 19 igual a 0. Desarrollando esto, entonces x es igual a 1. Por lo tanto, yo ya tengo el punto. El punto sería 1,3. Me falta el foco. Entonces, para eso, yo me voy a la ecuación y comienzo a completar cuadrados. Por ejemplo, recuerda que en un miembro está el término cuadrático y en otro miembro lineal. El cuadrático es el y, o sea que en el primer miembro debe estar todos los que tienen y. En este caso y cuadrado y 2y, pero a la vez completo cuadrados, agrego 1 y menos 1. Los otros elementos que son el 4x y el menos 19 se pasan al segundo miembro, quedaría de esta forma. Y cuadrado más 2y más 1 es un binomio al cuadrado, que sería y más 1 al cuadrado y este negativo para sumar al 19 me queda 20. Solamente habría que factorizar y me queda de esta forma. Con esto vemos que el término lineal es el eje x, ¿no? O sea, perdón, es paralelo a la x, pero se abre hacia la izquierda. Hacemos el gráfico. Acá tengo el vértice, inclusive 5, menos 1, allá. Y vamos a coger el 4p. Recuerda que tengo 4p, ¿no? Te lo voy a coger en valor absoluto. Así que en valor absoluto esto sería 4. P vale 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a ocurrir es que, ¿no? Es una parábola con eje focal en x, paralela al x y se abre hacia la izquierda. O sea, se abre de esta forma. Acá voy a colocar el eje. Aquí voy a colocar el vértice. Por acá estaría obviamente el foco. Y recuerda que del vértice el foco es P, pero P vale 1. Entonces, pero como está retrocediendo y es de forma horizontal, quiere decir que afecta a la primera componente. O sea, 5 le resto 1 queda 4. O sea que el foco es 4, menos 1. Entonces, como ya tengo el punto, ya tengo el foco, entonces el radio vector sería la distancia del punto al foco. Entonces calculo la distancia entre esos dos puntos. Bueno, recuerda, raíz cuadrada de ¿qué? Diferencia de primeras componentes. 4 menos 1 al cuadrado, que eso es 9. Menos 1 menos 3 al cuadrado, eso es 16. Por lo tanto, la respuesta sería 5. La clave sería la D. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya encantado, espero que hayan entendido y ya nos estaremos pronto viendo para poder seguir desarrollando estos ejercicios con respecto a la parábola. Hasta luego, chicos.